Buenas tardes, Dios te bendiga. Espero que estés muy bien y que hayas disfrutado la clase anterior. Ya nos estamos acercando a nuestras últimas eh, tres clases. Hoy es la sexta, son 8 clases en total. Así que hoy, ya en este punto donde nos encontramos, vamos a estar viendo el tema que tiene que ver con la historia de la filosofía educativa cristiana en México. Este tema es muy importante porque tiene que ver con nuestra historia. No sé realmente a ti si te ha gustado la historia, si conocer la historia es un tema relevante para ti, pero la historia nos da bases sólidas. La historia nos regala una herencia de dónde venimos. De hecho, déjame contarte que a nivel historia es la base de la fe de los hebreos. Por ejemplo, nosotros como hijos de Dios, cuando educamos a nuestros niños en la Biblia, le contamos historias. Si tú vienes de un trasfondo, de un hogar cristiano, seguramente tus papás o te pusieron música cristiana de niños, de payasitos, por ejemplo, o posiblemente te compraban películas o veías películas o caricaturas, en este caso, que tenía que ver con las historias de la Biblia. Mínimo en la noche, papá o mamá o ambos te contaban historias como la de Jonás, como la de Daniel, como la de David, las historias más conocidas. ¿Qué pasa con la historia? La historia te da la esencia, te da la base. Hasta el día de hoy, los judíos cuentan sus historias. En la Biblia nosotros vamos a ver que dice la escritura, y estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué palabras? ¿De dónde venían? Por eso los hebreos, los judíos, ellos tenían sus historias. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué comemos el pan de esta manera? ¿Por qué celebramos la fiesta de las enramadas de esta manera? Y era la ocasión para que los papás de los niños le contaran la esencia de su fe, en qué creían, por qué creían lo que creían, en qué estaba fundamentada su fe. Vaya, eso le dio un valor histórico, pero más que histórico, le dio un valor a su fe, a su creencia. Es por ello que el propósito de la historia de la filosofía educativa cristiana en México, específicamente en México ahora, nos ayuda a saber y conocer la herencia de nuestra fe, a dar gracias a Dios por aquellos pioneros, por aquellos hombres que hicieron lo que hicieron para que la palabra de Dios llegara a nuestros días, para que el Evangelio llegara a lo que el día de hoy, en el tiempo en que estamos viviendo, en el año en el que estamos viviendo, pudiéramos tener la libertad que hoy tenemos. Yo al menos lo puedo contar con la historia personal de mi familia. Mi abuelo no era un creyente, su esposa sí. Ella es la que oraba por él. Él estaba en lo suyo, estaba en sus negocios, estaba emprendiendo, haciendo un montón de proyectos. No le impedía a mi abuela buscar de Dios, sin embargo, no le agradaba. Hasta que un día él cae enfermo, médicamente no saben qué tiene, internado. Mi abuela manda a llamar a su pastor. Él la visita y le dice, hija, yo creo que esto está pasando para que tengas libertad de poder servir a Dios. Así que él, en ese estado de coma, él menciona que realmente escuchó lo que el pastor dijo. Así que
lo que él hizo en su corazón, mientras el pastor estaba orando por un montón de cosas, él le pidió a Dios que lo levantara. Si lo levantaba de ahí, él iba a predicar su palabra. Así que Dios, al otro día, eso fue la noche, al otro día, permitió que despertara del coma, se incorpora y le dice a su esposa, ahora somos hermanos. Ella quedó así como que, no, estás divariando, soy tu esposa. Sí, sí, eres mi esposa, pero a partir de hoy comparto tu fe. Y voy a predicar la palabra y le empieza a soltar todo esto. Los médicos lo estaban observando para que se recuperara. Tomó una semana para que lo dieran de alta completamente mientras recuperaba fuerza, energía y todo. Él estaba desesperado por salir a predicar. El pastor de mi abuela le compartió, lo educó, lo discipuló durante esa semana. A partir de ahí él salió a predicar la palabra. Hasta que llegó a la ciudad donde actualmente vivimos. Él llegó a esta ciudad prácticamente a ser el primer cristiano con la primer familia cristiana y a ellos les tocó abrir campo misionero, abrir campo espiritual. Mi papá cuenta o contaba lo que él sufrió como un alumno de la escuela, porque los maestros estaban en su contra por la fe, lo que sus compañeros le hacían el bullying por la fe, porque en ese entonces no era aceptado el evangelio como hoy lo es para nosotros. Por eso es parte de la historia. ¿Cómo hoy está el evangelio? Yo diría incluso para mí el evangelio no fue sufrido como lo fue para mi padre biológico, eh, pero él sufrió en carne propia el ir a un pueblo que nunca se había escuchado la palabra de Dios, el evangelio de Jesús. Esa es nuestra historia. Tú tienes seguramente una historia. Y para terminar la historia de forma personal, llega mi abuelo hace más de 50 años a donde actualmente vivimos. Y aquí, antes de llegar aquí, había levantado 51 iglesias. La 52 fue la última a la que le puso Benecer diciendo hasta aquí me dio Jehová. Ya se sentía mermado físicamente, había estado arduamente sirviéndole a Dios, levantaba una obra, ponía un pastor, se iba a la otra ciudad. Levantaba una nueva obra, formaba un pastor y a la otra ciudad, y así consecutivamente hasta que Dios permitió que llegara hasta la ciudad natal, Villa Azueta, Veracruz. Aquí empezaron a predicar la palabra, el evangelio. Hoy, todo el evangelio que está en toda la redonda de la ciudad, pueblos y otras ciudades aledañas, a Dios la gloria, pero usó al pastor Maximiliano, que para nosotros fue como que nuestro héroe de la fe, el que lo dejó todo, lo renunció todo por honrar y por servir a Dios. De ahí surge mi papá. Ahora yo, gracias a Dios por misericordia, continúo con la obra que Dios puso, con este amor, con esta pasión. Pero tenemos una historia, una mujer que estuvo orando y un hombre que se atrevió a cumplirle a Dios. Y esto a nosotros nos trae una riqueza a la iglesia, a la congregación, a nuestra familia, como una mujer oró por años hasta que vio la transformación de su esposo, como un hombre comprometido fue hasta lo que pudo, invirtiendo lo que pudo y sufriendo lo que tenía que sufrir en esos entonces, señalamientos, sufrir todo por causa de la obra de Dios. Eh, Diría que a mí no me tocó sufrir. Sí, uno que otro haciendo el bullying, pero era súper, súper pequeño. Pero ahora me toca a mí ver cómo el evangelio fue de no aceptado, fue de criticado, burlado, señalado, a ir cada vez penetrándose en un montón de familias que jamás pensé ver hoy en la iglesia y cómo el evangelio ha sido aceptado, abrazado. Obviamente siempre habrá oposición, habrá los que no les gusta, habrá los que dicen, ah, esto no, pero a Dios la gloria
que estamos viendo que ahora hay políticos, hay profesionistas, hay gente comerciante, gente de toda índole aceptando el evangelio. Tiene que ver con de dónde venimos, a dónde estamos y a dónde queremos llegar nosotros. Eso es el poder de la historia. La historia nos da una riqueza. Hoy de alguna forma el propósito de esta clase es de alguna manera conocer y reflexionar sobre los procesos históricos. Te conté un poco acerca de Israel. Israel, tú vas a ver que normalmente incluso en el tiempo de Jesús decía nuestro padre Abraham, y hablaban de Moisés, las leyes de Moisés. Las leyes de Moisés tenían un punto de referencia. Desde Abraham había un punto de referencia, nuestro padre Abraham. Eso era fantástico, cómo realmente abrazaban la fe, cómo ellos se forjaban en su historia, se consolidaban en su historia, daban hasta la vida por su historia. Eso tiene que ver con no olvidar de dónde venimos. Te conté un poco la historia mía, nuestra historia de fe como casa, como hogar. ¿Cuál es tu historia? De dónde vienes? Es interesante incluso que hasta investigues un poco cuál es la historia de la iglesia donde tú estás. Incluso la historia de la organización a la que perteneces. Esa historia no queda enterrada. Dios seguramente hizo algo poderoso. Dios seguramente hizo algo asombroso que realmente el resurgir con la historia te va a dar un plus de fe. Obviamente la fe en Dios siempre es fe en Dios, pero te va a dar un impulso, o te va a confrontar. Por ejemplo, yo lo veo y quedo confrontado. Eh, la herencia espiritual de mi abuelo a mi padre fue tan poderosa que nuestra historia, nuestro abuelo, lo digo, tiene que ver con la historia de la filosofía de la educación cristiana en México. Y estoy hablando un poco de mi historia para que entiendas un poco lo que representa la historia. Eh, Te mencioné como número uno la historia del pueblo de Israel. Ellos hablan hasta la fecha lo que Dios hizo con Moisés, con Abraham, con Moisés, con Isaac, con David, con Daniel. Esa historia es poderosa, jugosa. Nosotros la hemos abrazado, la compartimos, la predicamos. Ahora, de esa historia de la riqueza espiritual que tenemos nosotros, la contamos a nuestros hijos, pero también tenemos una historia personal. Hoy yo te estoy contando parte de la historia personal. Y hago referencia que personalmente a nosotros nos impacta y nos bendice. Y te animo a que busques tu historia, que hables tu historia, que compartas tu historia, que desentierres tu historia, no para crear ídolos humanos, no, pero para tener de dónde venimos, eh, cuál es lo que Dios quiso hacer, quiere hacer y seguirá haciendo. Ese llamado, ese impulso que pudo haber sido evangélico, perdón, pudo haber sido evangelístico, pudo haber sido profético. No sé qué es lo que Dios ha estado haciendo o lo que hizo, pero lo que hizo, Él lo seguirá haciendo y lo potenciará a cosas mucho más grandes, poderosas y profundas. Regreso un poco a lo que te estaba comentando de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo lo dejó todo, fue un terrateniente, todo, bueno, ese término lo usamos por acá. Era un hombre que tenía muchas tierras. Se convierte al evangelio y sus tierras él las empezó a donar para comprar terrenos, para construir iglesias, para sostener su ministerio, así hasta el último de su vida. Eh, mi papá me cuenta o nos contaba que cuando salía de la secundaria solo comía
y se iban corriendo porque no había otros medios de transporte en esos años. Se iban corriendo más o menos unos 20, 30 kilómetros corriendo porque tenían que ir a atender unas misiones. Y yo me quedo cruzado de brazos y digo, no juegues. Saliendo de la secundaria yo me ponía a ver la televisión, me quedaba durmiendo, agarraba, en mi tiempo todavía no había celular, o si había, no había llegado a donde yo vivía todavía. Eh, Saliendo de la secundaria, mi mente no estaba proyectada en esto, pero en nuestra historia fuimos una iglesia sumamente de plantar iglesias, de expandir el evangelio. Hoy no está mi abuelo, hoy no está mi papá. Dios me llamó para continuar con esta obra. Y cuando he recorrido diversos pueblos a la redonda, eh, casi todos, el cristianismo que hay, dicen, conocí a tu abuelo, conocí a tu papá, ellos vinieron, ellos edificaron, ellos hicieron prácticamente la fe que hay, las iglesias que hay, surgieron a raíz de estos dos hombres. Cuando doy a una dimensión de fe, Dios ha hablado a mi vida, solamente me toca decir a mí, expresar y decir, Señor, no quiero bajar la guardia, quiero honrar lo que tú hiciste a través de ellos, quiero honrarte a ti, manos a la obra, aquí estoy, Señor, hágase en mí tu voluntad. Cuando empecé a contar parte de esta historia de la congregación, fue un revulsivo espiritual que bendijo a la iglesia, porque vieron de dónde venimos, obviamente la fe en la palabra, en Dios, todo ello, pero la historia le añadió una riqueza de identidad de una manera impresionante a la congregación. Reitero, sin llegar a una idolatría, sin llegar a resaltar más la obra humana, pero sí a reconocer, diría yo, los héroes de la fe que estuvieron con nosotros. ¿Qué nos ayuda? Conocer la historia cristiana, diría yo, de tu contexto, de México en este caso. Normalmente nos va a ayudar, uno, a conocer, dos, a reflexionar los procesos que dieron forma al cristianismo hasta llegar a ti. Vamos a ver nosotros la gente, lo que sacrificó, lo que hizo. En algunos casos son misioneros extranjeros que llegaron, se plantaron, se quedaron aquí. Imagínate simplemente tener el llamado de dejar tu nación para ir a otra nación a predicar la palabra que no es permitida, no es aceptada. Pero lejos de todo eso, antes haber dejado a papá, mamá, para ir, esa riqueza impulsa a la gente de hoy en día a dar esa milla extra. A través de la clase, quiero de alguna manera pues, resaltar los movimientos pioneros que forjaron la identidad teológica educativa, cómo de alguna manera fueron forjándose y desarrollándose modelos formativos en diversas etapas. Los desafíos que enfrentó la Iglesia mexicana en materia de enseñanza, discipulado, toda la formación ministerial y también cómo aplicar el día de hoy o cómo poder aplicar estos aprendizajes a la vida de hoy a la iglesia. Por ejemplo, eh, lo medito de manera local, pero esto es algo que ha ocurrido en muchos lugares. El Evangelio, hace años yo recuerdo que no importaba si se iba la luz, no importaba si estaba lloviendo, la gente no tenía vehículos,
ni carros, ni motos, venían a pie, la mayoría, y a pesar de eso, no dejaban de ir a la iglesia. A pesar de eso, el frío, el calor, todo lo que sea, iban, que amaban a Dios de una manera impresionante. Hoy vemos el evangelio que es como el evangelio de cristal, a veces lo menciono. Esos hermanitos de antaño que eran todoterreno están partiendo la presencia de Dios y nos queda una nueva generación un poco más nice, un poco más relajada, un poco más de que, ay hermano, es que hace mucho frío, ah hermano, es que está lloviendo, se fue la luz, hermano, es que no, está lejísimo y el carro no sirve, no sé, cosas por el estilo. Eh, ¿Qué hicieron antes? Que movían a la gente, que hacía que la gente se estuviera apasionada, de forma fanática, pero ¿qué hacían? ¿Cómo abrazaban el evangelio? ¿Qué está ocurriendo ahora? Específicamente hoy quiero hablar eh, pues de estas cuatro etapas históricas de la educación cristiana en México. ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo fue llegando hasta nuestros días? La pregunta, ¿por qué estudiar la historia del cristianismo? Podría decirte que incluso es muy bueno que te eches un clavado a conocer la historia del cristianismo, que sabemos que el cristianismo inicia con Cristo, obviamente, pero muere Jesús, resucita y va a la presencia del Padre. Se quedan aquí los dos. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? ¿Qué pasó con los discípulos de los primeros discípulos? eh, ¿Cómo sobrevivió la iglesia a los ataques contra ellos, la persecución? ¿Qué ocurrió en ese entonces? ¿Qué pasaba con la iglesia? En algunos casos iban a las catacumbas. ¿Cómo pasó de ser perseguida y de repente aceptada? De repente se convierte en la iglesia o la religión aceptada en toda Europa. Y el título, el catolicismo, viene de esa primera iglesia. Interesante que la iglesia católica de esos años no es la iglesia católica que nosotros conocemos, sino que fue en en ese entonces, fue el título que le dieron. No había iglesias como hoy nosotros las vemos, las iglesias cristianas, pero empezaron a agregar un montón de cosas que no, entonces se divide la iglesia ortodoxa, la iglesia católica occidental que nosotros conocemos, y de esa iglesia católica occidental surge el cristianismo por medio de los reformadores. Esa historia es poderosa, maravillosa, como interesante hoy en día, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, es que hay que defender la doctrina. La doctrina no estamos nosotros para defenderla, estamos para compartirla. Conoce la doctrina, pero el que se va a encargar de defenderse y que defender algo es Dios. Un montón de reformadores, pero tal vez el más conocido, el más famoso, Martín Lutero, le tocó el momento y el tiempo correcto y la misma palabra lo transforma y la palabra lo remueve por completo y este hombre quedó pregnando la palabra y hubo una revolución de la palabra y surgieron movimientos que de alguna manera están dentro de la historia hoy para nosotros, como o sea, el luteranismo los luteranos son uno, los wesleyanos son otros, de ahí empiezan a surgir que metodistas, que bautistas, que el pentecostalismo. Interesante la historia, cómo llegó el evangelio, cómo surgió la fe desde Jesús, los discípulos de los discípulos, la persecución.
contra el cristianismo y los seguidores de Cristo, luego cómo fueron aceptados por medio de la visión del emperador, luego se hizo la religión oficial, en fin, toda una historia impresionante. ¿Por qué es importante conocer la historia? Te diría que como tal, la historia nos da identidad. La mayoría de los cristianos no conocen la historia del cristianismo, ¿eh? Es más, a veces hasta ni la Biblia. De repente, ponte a ver que hoy en día hay tanta tecnología y no es malo, es bueno, pero ya los versículos aparecen en pantalla, muchos usan el celular, pero van a buscar la Biblia, dan una cita bíblica y ¿dónde la encuentro? No la encuentran, no saben, o sea, no saben ni cómo encontrar los libros, tampoco saben la historia, su historia. Eh, Muchos cristianos no conocen la historia detrás de la iglesia evangélica, no saben lo que hoy disfrutamos, cómo es que gracias a Dios podemos tener Biblias, pero en su momento solo tener una Biblia representaba morir o tortura o cárcel. Gracias a Dios hoy tenemos Biblias. Cómo surgieron los primeros institutos, seminarios, escuelas cristianas, discipulados. Es importante conocer esto. Esta clase de hoy tiene ese objetivo porque nos da riqueza. Podría decirte que todo lo que hemos hablado fue construido con sacrificio, persecución, llamado y visión de parte de Dios hacia nosotros. Y eso le fue dando vida a lo que hoy conocemos como filosofía educativa. Estudiar la historia no es únicamente un ejercicio intelectual, se convierte en una necesidad espiritual, porque la Biblia nos llama a recordar, a aprender y a honrar lo que Dios ha hecho. Salmos capítulo 78, versículo 4. Permíteme leértelo. Salmos capítulo 78, versículo 4. De hecho, desde el título dice la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Es interesante cómo habla de la fidelidad de Dios. Dice el versículo 4: no las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que él hizo. Y empieza a narrar ciertas cosas. Estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacieran o nacerán y los hijos que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Está hablando de la historia, la cuentas tú a tus hijos y ellos a los otros hijos. O sea, no permitas que se olvide la historia, porque si podemos contar la historia, puedes contar que habrá fe en tu descendencia. ¿Cuándo es que se pierde la fe? Cuando olvidan la historia, de dónde venimos. Importante, si somos nosotros, en mi caso, Dios me ha bendecido y me bendijo en un hogar que ya era un hogar formado espiritualmente por el lado de mi papá, por el lado de mi mamá. Ella y su abuelita fueron las primeras que pisaron la iglesia. Ellas no tenían una herencia espiritual, por el lado de mi papá sí. Gloria a Dios que mi mamá pudo romper con esa parte de lo que podía haber arrastrado ella, y Dios rompió con eso y tuvimos una herencia espiritual. Ahora, en el caso de mi papá, tengo una herencia espiritual, pero hay muchos de nuestros hermanos, tal vez ustedes, que
vienen de una vida donde tal vez hubo divorcios, posiblemente hubo, eh, no sé, deudas, alcoholismo, drogadicción. No conozco tu vida, pero olvidar aquello sería olvidar tu historia, de dónde te sacó Dios. Es importante. Y de repente a tus hijos decirle, Dios me sacó de allá y no quiero que tú vuelvas al lugar donde Dios me sacó. Eso bendice, eso le da historia. Y cuando tú cuentas de alguna forma tu testimonio, tu historia, pero lo que Dios está haciendo ahora también, lo que es el cambio en tu vida, eso se lo das a tus hijos. Eso es poderoso. Transformas el destino de ellos por un destino de fe. Por ello la Escritura está diciendo, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz, rebelde, que no dispuso su corazón y fue fiel para con Dios su espíritu. Y ahí empieza a hablar de una generación. Lo poderoso, lo que me encanta, cuando dice, para que lo sepa la generación venidera, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Eso es lo que da la herencia espiritual. Eso es lo que nos regala la historia. Y dice el versículo, no lo encubriremos a nuestros hijos. O sea, no lo encubras, contemos la historia. Hermanos, que yo no tengo una gran historia que contar. Tu experiencia con Dios. ¿Cómo es tu vida Dios con Dios? ¿Y cómo sería sin Dios? Cuenta lo que Dios ha hecho contigo, tu historia, tu sentir. Dios ha ministrado tu vida. Él ha tocado tu corazón. No creo que solamente estés tú en la iglesia por religión o costumbre. Yo creo que hay una experiencia. La iglesia es vida. Por ello cuenta la historia. Hoy te estoy contando un montón de cosas, pero quiero contarte la historia un poco de lo que ocurrió en México. La historia es un acto de discipulado generacional y eso es poderoso. De alguna manera la historia nos da identidad. Cuando miramos la historia, descubrimos que somos parte de algo más grande que o sea, más grande que nosotros, más grande que incluso nuestra congregación, incluso hasta nuestra denominación. Importante, quiero que recuerdes esto y se quede en tu corazón. No aparecimos de la nada. Formamos parte de un pueblo, una tradición, un legado, sobre todo una gran nube de testigos. Hebreos 12:1 dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea que nosotros venimos de una esencia sólida, de gente que defendió la fe, que tradujo la Biblia, que hicieron hasta lo imposible por formar escuela, entrenar obreros, abrieron camino donde no había. Todo eso es una lucha, una historia. Es más, hasta pregunta de repente, hermano, quiero saber un poco la historia de nuestra congregación, cómo se edificó la iglesia, de dónde surgió. Créeme que las historias que cuentan son muy, muy lindas. Segundo, la historia siempre nos va a dar una perspectiva. Eh, ¿a qué me refiero? Puedes de alguna manera tú escuchar qué es lo que ocurrió, qué pasó, todo ello, y de alguna manera nos da una idea de cómo hoy discipular mejor,
cómo formar líderes, cómo enseñar la Biblia, cómo crecer espiritualmente. Pregunta cómo lo hicieron, qué ocurrió, qué pasó. Tal vez no estaban tan organizados antes como ahora, pero algo tenían. Hoy tal vez tenemos más organización, pero no tenemos la eficacia que hubo antiguamente. Entonces, escuchar un poco ello nos va a impulsar. Eh, Tres, la historia nos da sabiduría. Acordarnos de lo que ocurrió nos va a revelar patrones, nos va a dar un discernimiento, nos va a ayudar a confirmar nuestra fidelidad en Dios. De alguna manera nos va a ayudar a entender qué métodos funcionaron, cómo se superó, no sé, persecuciones, situaciones, cómo se expandió el evangelio, cómo la visión empezó a impregnarse, qué estuvo ocurriendo en ese lugar hace 10, 15, 20, 30, 40 años. Nuestra enseñanza va a tener un plus poderoso, porque vamos a decir, Dios hizo, Dios está haciendo y Dios va a hacer. Porque estoy seguro que Dios hizo algo poderoso, pero hoy Dios está haciendo algo poderoso. Pero seguirá Él haciendo algo poderoso. Así que quiero reiterarte algo importante. El discipulado de hoy es fruto de la fidelidad del día de ayer. La fidelidad de hoy será la consecuencia del mañana. Te lo vuelvo a repetir. Todo lo que ocurrió tiempo atrás fue por la fidelidad que hubo hace algún tiempo. Y Dios lo honró. Lo que estamos recibiendo ahora también es por lo que Dios honra de lo que hicimos en el pasado. Pero lo que va a suceder en el futuro tiene que ver con lo que hoy estamos haciendo. Lo que hoy estamos haciendo posiblemente será contado en un futuro. Yo recuerdo al hermano, el esfuerzo, lo que hizo, lo que impactó, lo que inspiró, y tal vez no lo vamos a escuchar nosotros, pero siempre que termine tu día, tu tarde, tu noche, eh, recuerda esto, lo que estás haciendo hoy, en algún momento va a ser contado y va a inspirar a muchísimos, específicamente en México. Hay cuatro etapas importantes en la educación del cristianismo en México. Eh, la primera etapa tiene que ver con un periodo conocido como un periodo de misiones pioneros. Esa semilla que se sembró después de 1820 a 1900. Primera etapa. Básicamente después de la independencia de México, muy localmente hablando, México vivía una inestabilidad política, un analfabetismo generalizado, pobreza educativa y una fuerte influencia del catolicismo romano en toda la extensión de la palabra. Hoy estoy en México, interesante, estoy hablando de 1820. Han pasado pues, ya ciento y algo de años y el país en el 77.7% se considera católico. O sea que pasamos de cero a un 11% aproximadamente de cristianismo. Dejémoslo en 10% para cerrarlo. O sea que tenemos en 100 años, apenas hemos alcanzado el 10% de México para Cristo. Hay mucho trabajo que hacer, hoy más que nunca. Después de la independencia, como te estaba diciendo, una inestabilidad en todos los ámbitos. Sin embargo, en 1824 llegaron los primeros misioneros protestantes que entraron al país. No venían como ministros, no venían como pastores,
Todos ellos llegaron como educadores, alfabetizadores y distribuidores de la Biblia. La educación se convirtió en la puerta para el evangelismo. Ahí viene donde la educación es influyente espiritualmente. No había cristianismo en ese entonces, 100% era un país 100% católico. Así que hubo aportes educativos significativos en ese entonces, donde hubo escuelas rudimentarias totalmente, eh, donde la escuela eran casas, graneros, patios, plazas públicas, pero importante, ¿qué enseñaron? Todo lo que enseñaron en ese entonces era la lectura, la escritura y la aritmética básica. Pero cuando se hablaba de lectura y escritura, usaban la Biblia como el libro de lectura, como el libro de texto. Gloria a Dios por el trabajo que esos primeros misioneros pioneros vinieron a México a enseñar a la gente a leer y escribir, sacar suma, resta, multiplicación y división, pero utilizaron la Biblia como el libro de texto donde la gente aprendió a leer. O sea que el primer libro escolar en México que hubo fue la Biblia. La alfabetización llevaba directamente al conocimiento de la palabra. Y los alumnos en ese entonces aprendían a leer para poder leer la escritura y aprobar los exámenes. O sea que la escritura fue el gran pretexto y este modelo fue aprobado durante décadas. Y fue que muchos mexicanos conocieron la Biblia, incluso antes de ir a una iglesia. No había iglesias todavía. Eh, en esos años en México era prohibido eh, llegar a hacer algo religioso. Así que en vez de hacer algo religioso, espiritual, utilizaron una estrategia de la educación para hacerlo accesible a la gente y que la gente tuviera la oportunidad de leer la palabra. Esa fue la estrategia. De tal manera que la palabra se volvió disponible en todos los lugares posibles. Obviamente, donde se hablaba únicamente español. Porque en México también estamos plagados de etnia y hasta la fecha se está haciendo todo un esfuerzo y un trabajo para que la palabra de Dios pueda llegar hasta ellos. En estos primeros esfuerzos de alfabetización cristiana, eh, pues en esta etapa prácticamente leer era un privilegio. La mayoría del pueblo eran analfabetas, así que los misioneros, al entender esto, buscaron la manera de que el pueblo pudiera estudiar la Biblia y de ahí poco a poco pudieran permear la fe. Por eso es que se abrieron todo tipo de escuelas de alfabetización eh, y muy por debajo del agua, diríamos, muy sigilosamente empezaron a hablar un poco del Evangelio. Así que primero te enseñaban a leer, luego te enseñaban la Biblia y al final te integraban un poco la palabra de Dios. De alguna manera, hablaría de los primeros pioneros destacándose en ese entonces en México, Diego Thompson. Él formó maestros mexicanos, impulsó escuelas de gran alcance, promovió la Biblia como texto educativo. Y bueno, él tenía un sistema que permitía que un solo maestro enseñara a cientos usando lo que podían de tecnología en ese entonces. Está Melinda Rankin, un sinnúmero de misioneros bautistas, metodistas y presbiterianos que por medio de sus materiales educativos formaron maestros, institutos bíblicos. Muchos de ellos arriesgaron su vida y quizás diríamos que la mayoría de ellos nunca enseñaron desde el púlpito. Muchos lo hicieron desde las aulas improvisadas que mencionaba, que eran
patio, el granero, y cosas así por el estilo. De alguna manera, lo que movía a estos pioneros, misioneros, se resumía en lo que la palabra de Dios dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Según de Timoteo, la escritura dice: preséntate aprobado como un obrero que no tiene de nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, este es un versículo que ellos lo tenían bien impregnado. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea que esta filosofía realmente definió los primeros años de la educación en México, donde enseñar a leer era un acto 100% espiritual. El evangelismo aquel entonces, en vez de llamarse evangelismo, tal cual se llamaba alfabetización, pero era el evangelismo. Provocaban que la verdad de la palabra fuera accesible a las personas, porque la verdad hace libre. El enemigo quiere volver a hacer que la verdad no llegue. Es nuestra labor hacer que la verdad llegue a todos, que sea accesible. Por lo tanto, la educación en esos años era una obra 100% misionera. ¿Qué impacto trajo esta primera etapa en México? Pues de alguna manera heredó un espíritu de educación cristiana, siendo como base espiritual la alfabetización. Ahí se empezaron a integrar nuevas expectativas de alcances para México. Y de ahí surgieron escuelas dominicales, institutos bíblicos, seminarios, centro de educación teológica moderna, en fin. Esta primera etapa tuvo su inicio entre 1820 y 1900. Etapa número 2. Aquí se empezó a consolidar iglesias y seminarios. Esta etapa comprende de 1900 a prácticamente 1960. Prácticamente es a inicios del siglo XX. Fue cuando México empezó a vivir uno de los periodos muy turbulentos en su historia. Revolución Mexicana, cambios de la estructura del Estado, inicios de la libertad religiosa, movimientos de desigualdad y analfabetismo. En medio de toda esta crisis nacional, las iglesias comenzaron a consolidarse. Los grupos protestantes, porque así somos más conocidos también, habían llegado desde el siglo XIX: bautistas, metodistas, presbiterianos, eh, todo lo que tenía que ver con los asuntos congregacionales y episcopales. Ya había congregaciones estables, pastores locales, estructura de liderazgo. El movimiento evangélico empezó a crecer desde grupos pequeños hasta comunidades fuertes y organizadas. Con este movimiento espiritual y crecimiento surgió la necesidad educativa. Ya no basta enseñar a leer la Biblia, ahora necesitamos formar pastores preparados. Era la siguiente etapa. Ya hay un pueblo cristiano, ya hay un pueblo espiritual, ya hay personas que han abrazado la fe. La primera etapa fue enseñar a leer la palabra de Dios, romper el analfabetismo y enseñar un poco de la palabra, pero empezó a haber un segundo nivel, una segunda etapa donde eran ya hermanos de la fe y tenían mayores necesidades, y ahora lo que se requería eran personas que pudieran edificarlos espiritualmente, pastores y líderes. Así que en esta etapa se formaron seminarios y escuelas bíblicas denominacionales. Básicamente entre 1900 y 1960 se fundaron en México los primeros institutos y seminarios metodistas, bautistas y presbiterianos. En algunos casos eran institutos
regionales, dependiendo de la organización que hubiese. Y esto empezó a traer un avance histórico. Había programas estructurados, currículos definidos, profesores dedicados, formación para pastores, evangelistas y maestros. O sea que empezaba a haber una mayor exigencia, un mayor catálogo, una mayor manera de satisfacer las necesidades. Y bueno, abrazando lo que la Biblia menciona, Pablo enseñando diariamente en las escuelas de Tirano. O sea, Pablo era un formador. Así que se buscaba buscar formación pastoral con énfasis académico, donde se pudiese ver la doctrina, la Biblia, la teología sistemática, pastores consolidados doctrinalmente, bien preparados, de acuerdo a lo que dice Tito 1 versículo 9, retenedores de la palabra fiel para exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así lo dice la Escritura. Así que, de alguna manera, abrazamos influencias, modelos que habían funcionado en otros lugares. Así que esto trajo también un apoyo a tener nuestros propios, no sé, manuales, enfoques bíblicos, formales, sistemáticos, académicos de toda índole, y eso provocó que la calidad teológica se elevara. Y eso ayudó bastante, porque empezaba a haber los seminarios donde eran formadas las personas y al ser formados salían con una idea, con una estructura, con una visión. Por ejemplo, mi abuelo básicamente, él, solo oraron por él, pero no sé si le hablaron de Dios alguna vez, pero se levanta, lo forman una semana y a partir de ahí predica la palabra. Eh, en el caso de mi papá, tuvo el llamado, iba a continuar con estudios profesionales, los cuales puso en pausa porque decidió irse a formar dentro del instituto. Pasó sus años en el instituto, sale del instituto, ahora él está continuando con la obra, pastoreando y todo ello. Personalmente, en mi tiempo, en mi etapa, ahora lo que me ha tocado a mí, yo terminé la carrera, tuve emprendimientos que en su momento tuve que dejar y abandonar y que fue difícil por aceptar el llamado. Ahora ya estoy en este lado en el llamado y quiero decir algo que puede de repente hacer alarmas o alertas, pero en mi caso yo no fui al seminario instituto como lo fue mi papá. Eh, pero la diferencia es que en la iglesia teníamos estudios teológicos, formación teológica, formación de líderes, o sea, teníamos como si fuera una escuela dentro de manera local. Yo ya no fui directamente, yo me formé aquí localmente y ya he tomado obviamente estudios, que licenciatura en teología, que la maestría, que he tomado un montón de diplomados, que buscamos siempre estar en constante aprendizaje, creciendo, mejorando, aprendiendo. Y todo esto es fantástico. Ahora, aquí ya te dije de tres cosas poderosas. En su momento mi abuelo no tuvo ninguna formación como tal, fue llamado, Dios lo ayudó, pero seguramente en el camino tuvo muchos errores que podría haber mejorado si hubiera tenido quien le enseñara. En ese entonces no hubo quien, así que él fue aprendiendo prueba y error seguramente. En el caso de mi papá fue más formado, fue más estructurado, viene y da más forma, más estructura, potencia a la iglesia a otros niveles. En mi caso, no fui directamente al seminario, me enfoqué más a la formación profesional, termino todo ello, acepto el llamado, dejo todo, sirvo a Dios, pero yo ya había aprendido bastante en la formación local. Es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Buscar que localmente podamos formar, ayudar, bendecir, y es parte de abrazar los roles que actualmente tenemos. Y algo viene muy importante en su momento en la historia de México, que te estoy hablando de esta segunda etapa, eh, básicamente de 1900 a 1960,
Los modelos de enseñanza eran muy extranjeros, modelos americanos, modelos europeos, modelos de donde vinieran, porque localmente no teníamos nada. Eso era bueno y a la vez malo. Bueno porque ya había recursos para hacerlo, malo porque era algo que funcionó allá, pero no era pensado para que funcione aquí, aunque era un modelo probado allá, no era contextualizado para algo directamente aquí. Hoy en día hablamos mucho de la contextualización, de todo lo que estamos recibiendo, te lo diría yo, de todo lo que tú estás escuchando, de todo lo que has escuchado en las lecciones anteriores, qué sí te sirve, qué sí te ayuda y esto cómo lo puedes tú hacer directamente en tu contexto. Muy importante que lo medites, cómo eso aterrizarlo, cómo contextualizarlo, porque si te toca a ti hacer algo directamente dentro de, no tienes que únicamente copiar lo que hicieron allá, tal vez es bueno, pero tal vez aquello de allá no funcione para aquí, porque el contexto es diferente. Por ejemplo, solo por ejemplo, y sin salirme del tema, pero en México, por ejemplo, tenemos productos que se venden en México como el Bimbo, tiene un montón de postres, galletas, pero cuando vamos al extranjero y está la misma marca en otro país, en otra nación, te vas a dar cuenta que aunque es la misma marca, es el mismo producto, algo le cambia, se adaptan al contexto. Por ejemplo, para acá nuestras barritas son de fresa y piña, me parece. No recuerdo si es Colombia o Brasil, pero el sabor cambia a cajeta de chocolate. ¿Por qué? Porque el producto es bueno, es servible. En México es un hit, pero allá no compite el sabor, tiene que cambiar para adaptarse al contexto donde sí va a ser vendible. Y para acá yo no he visto de cajeta y chocolate, pero para allá sí. Entonces, es solamente por decirlo, por un ejemplo. eh, Tal vez algo es bueno que sirve allá, pero aquí hay que contextualizarlo. Entonces, eso era una desventaja en esos años, porque el contenido no era un contenido que había entre 1900 y 1960, no era un contenido pensando en la gente mexicana, era pensado para otros lugares. Así que es parte de lo que ocurrió en esos años. Se abrieron un montón de escuelas, hubo un énfasis académico que tenía que ver con la doctrina, con la Biblia, con la parte sistemática, pero también la desventaja, no había modelos contextualizados. Así que empezó a haber un intento por una educación teológica 100% contextualizada entre 1900 y 1960, lo que de alguna manera ayudó a enseñar la teología en pueblos sin acceso escolar. Se empezaron a formar pastores de forma bivocacional. Eso de bivocacional es que podían ser trabajadores más ministerios. Eso ayudó a contextualizar la enseñanza en la realidad mexicana. Y a partir de ahí empezaron cursos, institutos locales, manuales adaptados al contexto, enseñanza bíblica en diversas comunidades, en fin, todo un trabajo que tenía que ver con lo contextualizado. En esos años, formar pastores sólidos doctrinalmente era una necesidad imperante. Así que los seminarios enseñaban muchísimo la predicación, la doctrina, fortalecían la fe, mencionaban que los pastores deben ser profundos en la palabra de Dios. Así que puedo decir que en ese entonces hubo un esfuerzo poderoso por impulsar, por resurgir
hombres y mujeres, pastores bíblicamente sólidos, intelectualmente preparados y respetados 100% por sus comunidades. Así que los logros más importantes en esta etapa, pues fue la estructuración de programas formales, ya sea con materias específicas, profesores específicos, grados específicos, currículums secuenciales. Hubo creación de literatura cristiana, educación centralizada y acceso limitado. ¿A qué refiero a acceso limitado? Muchos pastores no podían dejar su familia, no podían abandonar su trabajo, viajar a otro lugar, a otro estado, y a la vez pagar sus estudios. Eso provocaba de repente una separación entre los pastores locales y la necesidad que había en ese entonces. Así que, como una conclusión en esta etapa número dos, todo este periodo ayudó a consolidar la teología, trayendo estructura académica y la enseñanza dentro de la iglesia cristiana fue muy, muy, muy poderosa. Así que, pues hemos visto lo que es la consolidación de la iglesia de 1900 a 1960 y a la vez vimos el periodo misiones 1820 a 1900, etapa número 3. Seguimos con la etapa 3, lo que tiene que ver del 1960 al 2000. Básicamente, en este periodo, la educación teológica se volvió masiva, práctica y global. En el contexto general, en esta etapa, México vivió transformaciones profundas. Hubo un crecimiento acelerado de las ciudades, migración masiva del campo a zonas urbanas, aumento de la población joven, expansión de los medios de comunicación, apertura a expresiones religiosas no católicas en ese periodo. Gloria a Dios por ello. Pero tuvo énfasis desde los primeros pioneros, cómo empezó a ver el ámbito cristiano, cómo empezó a establecerse con la necesidad incluso ahora de pastores locales, buscar algo contextualizado y empezó a haber un crecimiento muy fuerte, que ya la voz del evangelio empezaba a sonar al grado que tuvo que haber apertura gradual a expresiones religiosas no católicas. En ese ambiente, el movimiento evangélico comenzó a multiplicarse como nunca antes. Nacieron iglesias en las casas, colonias, zonas suburbanas, comunidades migrantes, regiones indígenas hasta el día de hoy. Un crecimiento explosivo, y con ello surge una pregunta importante. ¿Cómo formamos a tanta gente que está llegando a la fe? Déjame hacer un paréntesis. Hace algunos años estaba orando a Dios y le decía: Padre, envía más personas, quiero ver tu reino, cómo crece, se expande. Entonces recuerdo que siento que Dios me habla y me dice:
¿qué harías si te envío unas 100 personas más? No, Señor, yo me pongo contento. 100 más, Padre, esto va a bendecirme, vamos a crecer. Y así que Dios me hizo sentir esto, una escena en la iglesia. ¿Quiénes son los que llegan temprano? Y había justamente una familia nueva que estaba llegando. Y esta familia, nuestros servicios domingo en la noche en ese entonces, hoy son en la mañana, pero en ese entonces era noche, eran a las 7 de la noche los servicios los domingos. Entonces, esta familia llegaba desde las 6:30, pero Dios en ese momento de oración me pone esa escena real que yo la había visto, la familia nueva llegando, soy puntual, prácticamente casi nadie de la iglesia de los hermanos estaba más que esta familia y dos, tres hermanos que habían llegado. Y empezaron a llegar los hermanos ya, empezamos a las 7, a las 7, 7:05, 7:10, 7:15, 7:30 estaban llegando todavía. Eh, y Dios puso en mi mente esto, mientras estábamos orando como una visión ahí, de algo que yo había visto, los hermanos llegar temprano y todo el mundo llegando tarde. Pero luego, como las semanas, 2, 3 semanas, ellos también empezaron a llegar tarde como todos los demás. Entonces me dice Dios, si yo te envío 100 nuevos, va a pasarles lo que le pasó a esta familia. Se hizo a lo que ya tenéis. Y eso me hizo pensar que de repente los de adentro son un obstáculo para que más gente venga nueva. Eh, Chécalo de repente ahí en la iglesia, llegando gente nueva, se les, aparte posiblemente la bienvenida, pero realmente a la gente nueva se le acercan y rápido hacen amistad con los hermanos, o la iglesia tiene como que su círculo de amistad, los hermanos con los que se saludan, con los que se ven, con los que charlan, con los que juegan, con los que viajan. Y eso ya está de repente. Y a los nuevos les cuesta trabajo embonar con los que ya están. Entonces, ¿por qué eh, sale a colación todo esto? Es porque lo que sentí de parte de Dios fue, si quieres nuevos y muchos nuevos, necesitas tener una buena iglesia primero y de esa buena iglesia muchos buenos líderes que sostengan los nuevos que tú quieras que lleguen. Así que eso es similar a lo que está ocurriendo en esta etapa de 1960 a 2000. Yo lo que hice fue empezar a formar gente, delegar gente, capacitar a gente. Me enfoqué mucho en la preparación de la gente para que crecieran y pudieran recibir a los nuevos. De tal manera que en este contexto, cuando yo lo estaba viendo y meditando, digo, es verdad. eh, lo primero era cómo formar tanta gente nueva que llega en la fe. Hasta ello, yo formé a muchos líderes, pero ella tenía que tener la herramienta para que estos líderes ahora formaran a los nuevos que venían. Así que en México, aunque todavía hay muchos seminarios, se han tenido que contextualizar muchos de esos seminarios. Antes eran tiempo residencial, hoy en día están siendo presenciales, sabatinos y un montón virtuales. Por el trabajo, porque el ir al instituto significa pues, dejar el trabajo si es que estoy trabajando, dejar la familia si es que la tengo y ya con la segunda tal vez puedo dejar el trabajo, pero la familia se adaptaría entonces únicamente a jóvenes y un gran grupo estaríamos descartando. Así que era una gran pregunta para aquellos años. Así que las iglesias empezaron a necesitar modelos accesibles, reproducibles y prácticos. Esta era caracterizó
o esta era se caracterizó por una educación popular diseñada para todos. Interesante, porque aquí fue donde hubo un auge fuerte y poderoso a las escuelas dominicales masivas. Esa fue la primer forma de educar a los cristianos. Estoy seguro que si tú eres un cristiano de antaño como yo, en tu iglesia en algún momento tuvieron dominicales, la escuela dominical. De hecho, hasta así le decían, la escuela dominical. Yo recuerdo que por la mañana era la dominical y por la tarde el culto general. ¿A quienes formaban? Pues había formación a todos, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, nuevos convertidos. Hoy en día esto está cambiando a educación cristiana, pero es exactamente lo mismo. Otra metodología, cosas mejoradas para ese entonces, más contextualizada, más preparadas, más planificada. Pero en ese entonces, ¿qué era lo que se enseñaba sí o sí? Doctrina básica, historia de la Biblia, principios cristianos prácticos, memorización de versículos y ética cristiana y vámonos. Eso era la enseñanza. En esos 4 o 5 puntos redondaba toda la enseñanza. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y nuevos convertidos. Eran accesibles, sencillas, reproducibles en cualquier iglesia. Esto creó un impacto bíblico básico a la iglesia mexicana. Dio lugar a muchísimos maestros voluntarios, laicos diría, pero gente que tenía amor, pasión y que quería servir. Y ahí vinieron los maestros de escuelita de niños y en todas las índoles. Esto realmente estableció estructuras formativas en iglesias pequeñas y grandes. No era teología profunda, pero sí era una formación masiva bíblica. Eso también dio como diría, abrió el lugar a lo que es institutos bíblicos. Por extensión, nocturnos en algunos casos. En algunos casos era como por correspondencia. Buscaban la manera de adaptar las necesidades a lo que había. Materiales de caso de estudio, clases que tenían que ver con evangelismo, predicación, consejería, liderazgo. Había muchas ventajas. Una de las ventajas es que los líderes podían trabajar de día y estudiar de noche. La formación posiblemente era en casa. Tenían una vida congregacional continua. Había una multiplicación de líderes locales. Fue un auge muy fuerte en ese entonces. Surgieron lo que eran movimientos de discipulados como Jukun, como los navegantes, como la cruzada infantil. Eso todavía existe en algunos casos. Grupos bíblicos universitarios existen. Juventud con una misión, que es Jukun. Los navegantes enfatizaron mucho el discipulado relacional. Vaya, era un impacto de la educación cristiana, era enseñar de una u otra manera la palabra, el evangelio, buscando técnicas de discipulado reproducible. Y ahí surge también lo que era la música cristiana, campamentos, retiros. Estoy dando toda una historia de cómo empezó, más o menos de 1960 al año 2000, donde la música empezó a ser muy fuerte, campamentos, retiros. Ya no había como tal salones específicos, ya eran lugares de campo abierto, empezaron a haber ministerios musicales. Vaya, ¿con qué música tú creciste? Yo nací yo fui creciendo mucho con Marcos Witt hasta la fecha, pero antes de él, incluso alguien llamado Marino, no sé si lo conociste, eh, eh, Manuel Bonilla, Miguel Casina, no sé, ahorita no pensé en ello como para tener una lista más grande, pero son los que vienen a mi mente ahorita con los que yo crecí, con los que yo nací. eh, Campamentos, retiros, todo esto bendijo muchísimo.
Había experiencias de oración, de consagración de comunidad, sanidad interior, formación moral, discipulado personal, tiempo reflexivo profundo, todo ayudaba. Todo fue un auge, pero que aceleró la iglesia también. A pesar de que el evangelio tenemos 100 años y mencioné que tenemos un 10%, el evangelio es muy fuerte en México, iglesias muy grandes y mucho trabajo por hacer todavía. Abrazando lo que dice la Biblia, capacitando a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4:12. Hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 28. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, enseñándonos y exhortándonos a cada uno. O sea, era una filosofía de preparar el terreno para los modelos nuevos de formación y reproducción y crecimiento. Como todo, esta etapa también tuvo algunas limitantes, como una formación fragmentada. Había materiales, cursos y escuelas, pero como tal no había una ruta clara. Era simplemente lanzar información, diversos tipos de niveles. No había como tal una evaluación o una medida de lo que está ocurriendo. No había una conexión entre la iglesia y los seminarios como tal específicamente. Empezaron a haber limitaciones. Algunos programas eran más devocionales que teológico porque eran más inspiradores y motivacionales de actividades, pero poca profundidad teológica, doctrinal, y eso era requerible. Eso también había poca estructura formal, o sea que había, al ser algo local, no tenía una acreditación, tampoco había una continuidad académica formal, era algo más tipo diplomado, pero tenía eficacia. Todo lo que hacía era parte del proceso. Esta etapa tercera en México fue masiva, local, popular, rompiendo el elitismo. O sea, que la palabra llegara a todos, sin restricción alguna, sin excepción de personas, y Dios se encargaría de buscar a uno o a otro, o a una persona muy fuerte económicamente, con una elocuencia, o alguien muy sencillo, pero unos llegaban a unos, otros llegaban a otros. Ya a la fecha, de 2000 a la fecha, pues hay modelos más contemporáneos, más contemporáneos, donde hay, por decirlo, una educación basada en lo que es el ETCG. ¿Qué es eso? Educación teológica continua global. Hay algo, eh, lo que es el modelo FETH o el modelo FED, que tiene que ver con formación, cabeza, corazón, manos. Hoy en día tenemos lo que es el MIMS, el Miami International Seminary, que ha sido una de las instituciones más influyentes en esta etapa a la fecha. Hoy podemos tener al alcance a través de medios como incluso este, donde estamos formando personas, educando personas teológicamente, doctrinalmente, basado en la palabra, utilizando los medios donde ni siquiera tal vez tenemos un alumno presente ahora, pero que va a estar reproduciendo este material. Así que en esta cuarta etapa, hoy en día podríamos nosotros decir que tenemos muchos pastores bivocacionales, eh, líderes laicos, iglesias que están en comunidades rurales, pero tienen todo un potencial para formar personas. Tenemos muchos líderes y realmente mucho trabajo por hacer hoy en día. Entre los principales eh, aportes que ha habido en estos tiempos, como la educación teológica continuada,
pues abraza mucho esta parte porque es accesible, económica, contextual, reproducible, supervisable y centrada en la iglesia local. ¿Qué integra esta educación teológica continua global? Pues se integra formación, contenido bíblico, teológico, espiritual, ministerial, una evaluación que tiene que ver con diagnósticos, con evidencias, con seguimiento del alumno, del asistente, del participante, tutoría o tiene que ver algo como mentoreo o mentoreado, no dejamos a las personas solas. Hoy hay una mayor habilitación ministerial, pues que no es solamente aprender, sino es servir, poner en práctica. Estos modelos realmente responden a los desafíos actuales, pastorear la iglesia donde uno está. Vimos ya lo que tiene que ver con el modelo FED, formación, cabeza, corazón, manos. Es una formación teológica, la parte de la cabeza, Biblia, doctrina, hermenéutica, historia, pensamiento. Aquí estamos hablando un poco de historia incluso. Corazón, que ya sabemos que tiene que ver con santidad, integrar una integridad moral, vida emocional, relación con Dios, disciplinas espirituales, manos, todo lo que tiene que ver con práctica, evangelismo, enseñanza, liderazgo, misiones, servicio comunitario y todo esto, ¿por qué es importante? Pues porque corrige todos los problemas históricos, o todo lo que tenemos hoy actualmente, nos está ayudando a abrazar lo que se hizo en el pasado, pero a mejorar lo que se hizo mal. Y queremos hoy pensar que podemos potenciar y alcanzar, duplicar el porcentaje de ese 10%, hablemos 10% de cristianismo en México, que se puede incrementar en los próximos años de una manera poderosa y abismal, porque creo que tenemos todo el soporte para lograrlo. El cristianismo está más equilibrado, tenemos herramientas que pueden ayudar a que el cristiano sea transformado integralmente. Tenemos todo lo que requerimos para ello. Por ello estamos hoy incluso compartiendo, enseñando, animando toda la fortaleza actual. Tiene que ver con que la formación es flexible y accesible, o sea que pueden estudiar los alumnos sin abandonar su trabajo, su familia, incluso la iglesia. Están en centros asociados o locales, o sea que la iglesia tiene la capacidad ella misma de descentralizar su educación teológica y seguir adelante sin mandar a un alumno a una escuela como tal, sino que aquí mismo podemos nosotros formar a la iglesia y tener las herramientas, a buscar asociarme con instituciones, pero aquí mismo poder tener el material totalmente, hoy tal vez mínimo para nosotros en español, pero tal vez pensar en que podemos nosotros ayudar a la gente que aún no tiene el alcance de la palabra de Dios. Un enfoque pues en la multiplicación, en lo que queremos que los líderes formen líderes para que ganen a líderes. Así que hoy en día podemos tener la bendición y la oportunidad de tener estos modelos bíblicos como la iglesia de Antioquía. Fue un centro formativo, ministerial, misionero. El apóstol Pablo en Hechos 19, versículos 9, habla de la escuela de Tirano expandiendo el evangelio por toda Asia. O sea que la herramienta que tenemos puede servir para expandir el evangelio. Hoy tenemos situaciones híbridas como clases virtuales, presenciales, tenemos información digital, tenemos plataformas de aprendizaje o de seguimiento, como la página que tenemos dentro aquí de la escuela, el Google Classroom, tenemos el WhatsApp como grupo, donde podemos tener comunicación continua y poder ayudar y bendecir a las personas. La filosofía de educación actual, pues menciona que cada iglesia puede convertirse en un seminario vivo. Antes, solo iban a seminarios. Hoy la iglesia es la plataforma. O sea que hay un impacto en el nombre de Dios. Cuando la formación llega a los desiertos o a las ciudades.
La Iglesia Latina comenzó a formar a sus propios teólogos y líderes. La formación dejó de ser elitista. El liderazgo se multiplicó naturalmente de forma exponencial. Así que, ya concluyendo, la educación cristiana en México, número uno, surge de la necesidad. Número dos, crece cuando es accesible. Los movimientos más efectivos fueron los que capacitaron en la iglesia, fueron económicos, no exigieron dejar la familia y se mantuvo accesible, contextual y práctico y cumpliendo. La formación debe ser reproducible y finalmente la comunidad es siempre el centro formativo. Así que dime qué te ha parecido todo este relato poco histórico desde 1800 hasta la fecha. Eh, Hoy, ¿cómo ves la iglesia? ¿Cómo se encuentra tu iglesia o tu red? La cobertura donde se encuentran. ¿Crees que están en el camino correcto para lo que viene? ¿Crees que están haciendo las cosas correctas? Hay cosas que mejorar, obviamente, como en todos los casos. Todo lo que o todo lo que Dios te está dando por medio de la información que estás recibiendo aquí, no lo tomes para irte en contra de la iglesia o pastor o tu organización. No, nos falta mucho, al contrario. Y Señor, de todo lo que estoy aprendiendo, ¿qué puedo usar para aplicarlo y que sea de bendición? Así que cualquier pregunta, duda, aclaración, estoy a la orden, estoy para servirte. Como tarea, solo haz un resumen de todo lo que has estado escuchando. Y si puedes, agrégame un poco de la historia, tu historia espiritual, o la historia de tu familia, o la historia de la iglesia a la que perteneces. Que Dios te bendiga y que la gracia de Dios sea contigo. Gracias a Dios por todos los hombres y mujeres fieles que dijeron sí a Dios y no a su propio yo. Dios te bendiga. Excelente día, tarde o noche. Bendiciones.